Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 13 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en que la Asamblea está citando al administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá. Un día también en el que, pues, el mundo revuelto. Vieron lo que acaban de escuchar, qué ocurrió en Ecuador. También, pues, removido el jefe de la Policía de Colombia por dar declaraciones, pues, afirmando su profunda fe católica. Parece que eso no le gustó al ministro de Defensa. Y anti-gay. Y es anti-gay también. Un día también en el que, el movimiento Me Too parece que va tomando fuerza ahora en Francia. Y el actor Gerard Depardieu, pues hay 13 mujeres acusándolo de haberlo hecho acoso, tocamientos no consensuados y cosas por el estilo. Como dijo José, el 4, el 7, el 3 y el 0, decenas sugeridas para el sorteo de hoy. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, en Canal 21 Next TV. Como siempre, nosotros le brindamos la información y usted construye sus pensamientos con una información a la que usted puede confiar. Sabemos diferenciar la información de la opinión, pero lo que no le brindamos es información falsa. Le damos la información. Ahora le hablo sobre esto, porque ayer estaba hablando sobre esto y hoy el periódico de la 12 de octubre de la prensa vuelve con este tema de el derecho posesorio. Pero ahora rectificaron bien. Creo que rectificaron, porque yo no leí completo, pero ahora le hablo sobre eso. Mejor vamos al 13, Fernando. Usted no le tiene temor al 13, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama la persona que le tiene temor a eso? Triskaidecofóbica. Bueno, esa palabra yo jamás la he podido pronunciar, ni intento. Mi mente como que la rechaza, esa complejidad de palabra. Es una palabra bien complicada de pronunciar, ¿eh? Sí. Bien, hoy es un día repleto de noticias nacionales e internacionales que tienen como que conocerla usted para mirar cómo nos influye todo eso a nosotros aquí. Voy a partir por lo que le escuché al presidente de Francia, Emmanuel Macron, ¿no? Que regresó de China repleto de acuerdos comerciales y ahora es un defensor de la soberanía de Francia y de Europa. Alejado de las políticas estadounidenses. Allá en el reino de los Países Bajos lo abuchearon cuando estaba hablando. Pero lo que me llama la atención de él, y debe llamarle a usted la atención, es que este discurso que él pronuncia de independencia de Europa no lo aplica con nosotros aquí en Panamá. Sí. Porque nosotros también queremos ser independientes de esas decisiones arbitrarias de la OTAN que ellos, Francia, impulsa. Señor presidente, con todo respeto que usted se merece y nos merece nuestro embajador, al cual le tenemos un gran aprecio, hay que ser consecuente con el pensamiento estratégico. Entonces, ¿por qué Panamá es objeto de tanto acoso? Además, este hace el esfuerzo más grande, ¿no? Y estamos a 2, pero sin embargo estamos en la lista grises. Sí, no nos sacan. Y no nos sacan. Bien, ojalá el presidente Macron sea consecuente con su pensamiento. Creo que la reacción que ha tenido lo obligó ayer a modificar esto, mientras hoy enfrenta una huelga nueva. Y esta semana es decisoria para él, porque la Corte Constitucional de Francia deberá decidir si continúa el proceso para la aprobación de la ley que aumenta la edad de las pensiones y las cotizaciones, o la declara inconstitucional y murió. Y ya murió. Sí. Esto está pasando. Es importante que usted vea esto y recordarle a la gente que sea consecuente. Pero ayer llegó Lula da Silva a Shanghái, se entrevistó con Dilma Rousseff. ¿Se recuerda que ella fue presidenta de Brasil por 2 periodos? En el segundo periodo fue injustamente expulsada del cargo de presidenta, porque ni siquiera se probó que había cometido ningún delito. Fue un golpe de Estado. Literalmente quería temer a la señora expresidenta de Brasil. Bueno, el presidente Lula bajó allí porque ella es la directora ahora del Banco de Desarrollo del BRIC,
Brasil, Rusia, India y China. India, China y Sudáfrica. Sí. BRICS, termina en S, por Sudáfrica. De allí el presidente viajará a Beijing, debe estar ya en Beijing, recuerda que ya hay 12 horas, y ahí se reunirá con Xi Jinping, en donde tiene programado la firma de 20 acuerdos. Y dentro de las discusiones políticas, una de las cosas más importantes que discutirá en Beijing será el problema de la guerra en Ucrania. El presidente Lula de Brasil, recuerden, él ha conversado con Zelensky. ¿Por qué Zelensky? Zelensky de Ucrania, el presidente de Ucrania, y ha conversado con el presidente Putin. Esa cosa sí la ha hecho él. Xi Jinping solo ha hablado con Rusia, que conozcamos, no ha tenido él personalmente, él mandó a su canciller a Ucrania, pero él no ha hablado. Entonces esto es un poco raro en la diplomacia. Si usted habla con una presidente de los, tiene que hablar con la otra si usted quiere acabar el conflicto. Lula ha hablado con los dos. Sin embargo, la propuesta de Lula enardeció a los ciudadanos de Ucrania. Que dicho sea de paso, Fernando, en las redes hay unas, no le recomiendo que la vea por la grotesco. Lo que se supone son soldados rusos decapitando a soldados rendidos ucranianos, decapitándolos. Eso obligó al presidente Zelensky a hablar de la barbarie de esa ocupación. Eso lo hace con el objeto de sembrar el terror. Hay generales rusos que son muy especialistas. Eso lo hicieron en Siria. En Siria. Ahí fue el campo de experimento, el laboratorio de... Eso que está pasando en Mahón, eso pasó en Alepo. Ese bombardeo, que no quede nada, arrasar. Y el que quede lo decapitamos. Eso es la barbarie. Bueno, esas dieron las redes sociales, le dieron mucho espacio a este video. El vocero de Putin expresó sentirse horrorizado por las imágenes y que dijo, sin negarlo, que ve que es una investigación. Claro que es una investigación. El problema es que estas investigaciones quedan en nada. Sin embargo, ya hay un levantamiento de información de las organizaciones internacionales de derechos humanos y ya hay una acusación de genocidio contra el presidente Vladimir Putin. Esto está ocurriendo en este momento, en este siglo, anteayer, estos días pasó este terrible escenario. Mientras, en la República Popular China están pasando algunos acontecimientos que usted debe saber. En primer lugar, hay una ola de arena que viene del Sahara. No del Sahara, no, estoy hablando de China Popular. Creo que viene del desierto de Gobi. Del Gobi, que afecta a 400 millones de ciudadanos chinos y a más de 11 a 12 provincias. En las imágenes que vimos, la cantidad de arena, no sé, los que manejan el tráfico o la policía de tráfico de la República Popular China tienen que usar focos intermitentes para indicar a la gente dónde va la carretera, porque no se ve. Y hay carros que se han tenido que, la arena, la tormenta de arena, ha llegado a paralizar algunas partes de la República Popular China. Eso está ocurriendo en China en este momento que estamos conversando. También se reporta el primer caso de humanos muertos en la República Popular China de gripe aviar, el H3N8. Recuerde que este no es un virus de alto nivel de contaminación humana. De manera que lo que tenemos que resaltar es que también la gripe aviar está en esta región, nosotros. Y hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo, porque este es un problema de salud pública, porque esta zoonosis puede afectar a los humanos no en la magnitud que tenían, por ejemplo, tienen los coronavirus, y este caso ya se reportó en la República Popular China y simultáneo a eso le hablaba de los problemas que representa el endeudamiento masivo de muchos países con la banca china y que podría llevar a la necesidad de China, que ya ha hecho algunos rescates, pero eso es costosísimo y los países tienen que pagar una tasa de rescate muy alta. Entonces todo esto está en medio de
además de la confrontación con Taiwán, que es más un elemento de realidad. En Taiwán, si usted va ahora, conversaba con alguna gente del área, en Taiwán la gente vive, se está acostumbrando, coexistiendo con estas amenazas chinas, porque China sabe con precisión que un ataque masivo a Taiwán significaría detener la economía china. Totalmente. Ellos saben eso. Entonces, usan eso como elemento de cohesión ante los múltiples problemas que hay en un país tan complejo. No te creas que China es tan fácil. China no es una sola población, hay diferentes etnias, hay diferentes intereses. En un momento en que los océanos suben en Shanghái y hay amenazas de inundaciones, este es un país que es un continente con una pretensión de desarrollo y de hegemonía que siempre la tuvo. Hace 200 años, 223 años que no la tiene, pero siempre China juega un papel igual que Japón. Entonces China sabe que esto es un juego con fuego. Además, Taiwán jugó un papel importante en todo el proceso de modernización económica de China. Las inversiones taiwanesas, el Kuomintang, el partido de opuesto, que no cree en la independencia, siempre jugó a tener inversiones en la República Popular y su desarrollo arrancó por los grandes inversionistas de Taiwán. De Taiwán. Quiero que ustedes conozcan todo eso para que entendamos la complejidad de China y la necesidad también de que nosotros apostemos por la paz, pero la paz con respeto a la integridad territorial y la soberanía de nuestros pueblos, en lo que puede haber de soberanía en un mundo de tal nivel de globalización. Mientras eso está ocurriendo allá, en los Estados Unidos hay noticias importantes y positivas que tenemos que comentarles. Hoy se nos informa que la tasa de inflación de marzo en los Estados Unidos cayó a 5%, la más baja de los últimos 3 años. 5%, cayó 1% de febrero a marzo. En 9 meses consecutivos ha venido bajando la tasa de inflación. La tasa de inflación estructural, es decir, sacando el combustible y los alimentos, que son los que más rápidamente, sacando esos que tienen mayor volatilidad, fue de 5.4%. Pero sin embargo, la tasa de inflación es de 5%, lo cual es un avance. No obstante, a ello está lejos del 2%, sí, que se trazó el FED. Lo ha bajado enormemente, se acuerda que estaba en 9.8%. Bien, el empleo se encuentra y la confianza de los consumidores está bien. O sea, ¿qué puede esto tener? Que el Banco de Reserva Federal decida bajar la intensidad de las subidas de intereses, pero creo que va a llegar a puntos 25 el próximo momento, si es que lo da. Ellos están mirando con calma lo que está ocurriendo. Esto es tantear, mirar, observar y tomar decisiones. Esto son cosas importantes. El mercado puso el cobre, la libra de cobre, en $4.06. ¿Por qué es importante para nosotros saber eso? Porque nosotros estamos exportando cobre y entre más alto sea el precio del cobre, más ingresos hay para el país. Por eso usted debe saber de estas cosas, de saberlo. Eso usted se mete y averigua el precio del cobre, aparece por tonelada y por libra, y eso lo doy en libra. Porque así fue que nosotros hicimos el análisis aquí en Panamá. Pues. Mientras eso está ocurriendo, la onza Troy del oro está en 2006. Hace una semana ya estaba en 1700. Eso es importante que usted lo sepa también, porque también se produce en este conglomerado de explotación del cobre. Hay dentro del conglomerado de cobre una parte de oro. Bien. ¿Esto es importante para la República de Panamá? Claro que lo es. Pero en el marco de esta situación, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en la guerra, en Ucrania, que va a continuar, porque viene una ofensiva ucraniana en desarrollo, y Rusia está llamando a la concreción obligatoria y ahora la está haciendo por correo electrónico. Ya en Rusia antes tenía que ir personalmente, pues ahora se lo están mandando. Y esto es importante que usted lo mire. ¿Para qué es importante esto? Cuando un país tiene la necesidad de recurrir obligatoriamente a reclutar gente, es porque está perdiendo mucha gente en la guerra. Sí. Simple. Y esto fue una de las
causales de las más grandes protestas en los Estados Unidos con la guerra de Vietnam. ¿Usted recuerda cuánta gente salía de los Estados Unidos, rompía y quemaban el draft ese que le dan? La huida a Canadá. Sí, a Canadá y a todos lados. A todos lados, ¿eh? Y se formó un movimiento antiguerra. ¿Por qué eso no se da en Rusia? Porque lo ponen preso. Y Además porque que no hay medios libres para saber qué está no hay pasando. información. Ahí solamente hay información del Estado. Y por eso es que la competencia de ellos con los países desarrollados de países democráticos es difícil, complicado, porque ellos todo controlan. Acá todo lo queremos saber y lo sabemos y lo divulgamos, ¿no? Bien. Mientras eso está ocurriendo, mire, denle un repaso rápido a lo que está pasando en nuestra región. Comencemos por los Estados Unidos. En los Estados Unidos hoy, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debería comparecer, y creo que va a estar, a un fiscalía de Nueva York para una deposición. ¿Sobre qué caso? Sobre la evasión y declaración fraudulenta de ingresos en el imperio Trump. Recuerda que sus hijos, los 3 hijos de él, mayores, y su estructura de la corporación Trump está bajo investigación. Bueno, él tiene que ir hoy a deponer. Es probable que él se acoja a la 5ª enmienda y no tenga que declarar en contra de él. Pero independientemente de eso, este es un paso que está por salir. Si él no da ninguna declaración, el jurado, el gran jurado que ve esta deposición después, tendrá que decidir y puede considerarlo el acogerse de él a la 5ª enmienda con un acto hostil. Se lo complica. Es por eso, entre otras cosas, que el presidente Donald Trump puso una demanda contra el ex abogado de él personal, Cohen. 500 nada millones. Más y nada menos por Wow. 500 millones. Bueno, la idea de él es meter miedo a la gente. Sí, meterle miedo a la gente. 500 millones en un pleito. Claro, es la magnitud por lo que está pasando. ¿Esto le complica la vida a él? No, él tiene un nivel de preocupación, claro. Y hay cantidad de procesos en desarrollo contra el expresidente. Pero también en los Estados Unidos el proceso electoral comienza a coger forma. El presidente de los Estados Unidos estuvo y está en Dublín, la capital de Irlanda, de la República de Irlanda. Está programado un discurso, yo creo que lo di anoche. Sí, creo que lo di anoche. Y de ahí estará en Inglaterra, en un viaje que el propio Trump ha criticado por lo de Irlanda. Bueno, el presidente Trump es de origen irlandés, su padre emigró y recuerda sus orígenes en esa. Hacia abajo, en México, el secretario de Relaciones Exteriores de México, el canciller Marcelo Ebrard, el posible candidato de Morena a presidente cuando termine el periodo del señor López Obrador, que le faltan 2 años, ¿Sí? se encuentra en Washington. Y fíjese lo que dice el canciller. Nosotros, dice él, leo textualmente, somos el aliado principal de los Estados Unidos en su lucha contra el fentanilo. ¿Y por qué él tiene que decir esto? Porque la comunicación que López Obrador le mandó a China decía que no había nada, que China no tiene nada que ver con esto. Y los medios norteamericanos reportan la cantidad de precursores que llegan. Hablo de los medios de comunicación, que no es el gobierno. La cantidad de precursores que llegan desde China a México y del procesamiento de esto en México. El presidente López Obrador hace unas semanas negó que en México se produjera fentanilo, lo que le era falso, porque México, una de las carteras nuevas del crimen organizado, es la cartera del fentanilo, que le produce más de 5.000 millones de dólares. Sí. Por eso cuando yo escuché hablando aquí de la Caja de Seguro Social de no sé cuántas pastillas de fentanilo, eran 2 gramos, que eran de que 9.000, 10.000 dólares, me parece una tontería, y que lo ven encontrado en México. Dice la invención de las cosas que pasan aquí en Panamá. Pues. Y es por eso que yo le hablo de estas informaciones, para que usted mire la magnitud del problema que estamos planteando. Entonces, no se trata de esta es la droga más barata que se produce y más cara que se vende y la que más daño produce a la juventud norteamericana. Entonces, el canciller mexicano
habla de esto. Pero si usted le extraña esto, mire lo que dice el presidente Petro. Usted tiene por ahí lo que dijo el señor Petro. Si hay una protesta y agarran los carros, ¿qué hacen con el carro? Bueno, no lo dijo el señor Petro, lo dijo su propio canciller, el propio ministro de Transporte, y dijo lo siguiente: el ministro de Transporte advierte extinción de dominio a vehículos que bloqueen vías. Guillermo Reyes se refirió a los conductores de camión que protestaron en la calle 13 de Bogotá, afectando el retorno. Así que los que decían que la extinción de dominio no iba a usarse para eso. Claro. Aquí ¿Por está. qué es importante mirar esto de la extinción de dominio? Porque fíjese el uso que le quieren dar en Colombia. En Colombia. La extinción Digo, del y un dominio. gobierno que llegó cerrando calles con eso de la primera línea. Claro. Es decir, Que nadie recuerda, ningún cura recuerda cuando fue sacristán, decía el dicho. Y es importante que le preste atención a esto que dice el ministro, porque nosotros estamos discutiendo la extinción de dominio. Nosotros somos partidarios, nadie puede negar de que somos partidarios de que se den nuevos instrumentos en la lucha contra el lavado de dinero, el crimen organizado, y no hay nada más importante que pegarle a donde le duele. En el bolsillo. En el bolsillo. Eso es importante. Lo que hay que ser cuidadoso en una legislación que no sea utilizada por la debilidad de la justicia y por la fortaleza del Poder Ejecutivo como un instrumento de persecución política. Y es por eso que los diputados nuestros y nuestra estructura debe mirar con cuidado esta extinción de dominio. Me llamó la atención esto de Colombia, porque la extinción de dominio no está hecho para eso. Sí. No debería. No debería estar hecho. Entonces, imagínense, él la está aplicando así. Imagínense cuando se la apliquen a gente de que porque yo protesto me quitan la finca, porque yo protesto me quitan el carro. Eso no es para eso. Mire cómo una cosa va con la otra. En Venezuela, aparte del fallecimiento de Lucena, De Isai Lucena. no voy a entrar a discutir. 63 años Alguien solamente. tuvo casi como 15, 16 años en el tribunal electoral. Hizo cosas buenas, pero hizo cosas malísimas. Ella justificó fraudes electorales. Sin embargo, nadie puede negar de ella la capacidad que tuvo técnicamente de modernizar el sistema electoral venezolano. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de lo que está pasando en Venezuela con la llamada campaña anticorrupción selectiva. Eso se lo añado yo. Porque están buscando a un grupo que quieren liquidar la banda de los que gobiernan. Quieren eliminar a la banda que era contrincante y que pareciera como que no le estaban dando lo que se merecían en términos de dinero. Y han comenzado una campaña de ataque, pero han desligado ellos. El principal cosa que el gobierno de Venezuela debe decir a su pueblo es cuánto dinero se han robado. ¿Y dónde empieza el ¿Y desde conteo? cuándo comenzó esto? Porque nosotros tenemos información desde que esto comenzó de Chávez. Sí, por favor. Y tenemos información de cómo la estructura de Maduro también es parte, incluyendo él mismo, de todo este proceso. Y el gobierno tiene la obligación de informar todo lo que se han robado. Y aplicar, porque ahora quiere aplicar la ley de extinción de dominio, pero la quiere aplicar a los enemigos. Claro. ¿Ves? Es otro nivel. ¿Por qué no lo aplica a todo el mundo? ¿Por qué no se hace una explicación al pueblo? Mientras le niegan el aumento, mientras el señor Jorge Rodríguez en la Asamblea se desgarra diciendo que el presidente no tiene idea del esfuerzo que hace por conseguir dinero para darle a los maestros, lo que tienen que hacer es dejar de robar. Porque eso son cifras astronómicas. Sí, 5.000 millones. Pero además de la destrucción de una compañía a la cual nosotros los latinoamericanos, me cuento yo en particular, Nos tiene un sentíamos gran orgullosos. aprecio, el desarrollo de PDVSA, en el gobierno de COPEI y de ADESCO. Fue una empresa que competía con Arabia Saudita, con la empresa Aramco. Entonces, mire, no es nada más lo que se robaron, sino la destrucción de ese bien y de la Corporación Venezolana de Guyana, en donde se han robado hasta los tornillos. Y siguen en ese proceso. Y observe el proceso de militarización que está teniendo el gobierno del señor Maduro, que es una especie de aislamiento en la que se encuentra. Termino en Ecuador, porque vimos las imágenes que nos presentó José Luis. Lo que ustedes vieron allí, esa banda que entró allí, a ciencia y paciencia de las autoridades, porque ellos sabían que está ocurriendo todas estas cosas. Entraron
20 hombres con impunidad entran, asesinan y se van. Y no tienen ninguna baja. Y no aparece ningún policía en la escena. El problema de Ecuador, que se convirtió, pasó de ser tránsito a ser productor y manejador del crimen organizado con alto nivel de armamentos. Miren las armas que utilizaron allí. Y asesinaron a mansalva un poco de pescadores. Y además aparecen, allá por en Guaya, en una prisión, 6 personas ahorcadas. Suicidio colectivo. Y Jim Jones. Esto debemos aprender de lo que está ocurriendo cuando el crimen organizado avanza físicamente en el territorio de una nación. Ese es el resultado. Tú lo ves en México, tú lo ves en Guatemala, lo ves en Honduras, lo ves en Colombia, lo ves en Venezuela. Para decirle territorios en que ellos dominan porque tienen territorios, armas y dinero. Los 3 factores permanentes de la guerra. A la vuelta, quiero hablarle del programa interno nuestro, del proceso electoral. Quiero hablarle recordarle algunas de las cosas de esto de Fernando, de los derechos posesorios. Y ahora cambiaron el discurso a decir que con influencia uno no puede conseguir en Anate. Yo quiero que ustedes sepan, cuando ustedes estaban acusando por esto, el señor de la prensa, estas adquisiciones que hizo la diputada, la hizo hace 10 años. Para todos los que sabemos esto, el proceso de titulación, el gobierno tiene que desarrollar un proceso para hacerlo más rápido. La idea es que lo hagan rápido. Claro. Y hay áreas donde se han hecho masivas, se han sido barridos. Lo que pasa es que ustedes no se informan de esto. Y no saben el daño que ustedes le hacen, no a la diputada, a la gran cantidad de hombres y mujeres campesinas nuestras que tienen derechos posesorios. Ustedes no tienen idea del daño que ustedes le hacen. A la vuelta le voy a hablar sobre eso, le voy a hablar sobre las campañas, la del señor Carrizo, de Gabriel Carrizo, la del señor presidente de la Asamblea, Cristiano Adame, Pedro Miguel. Hay 8 candidatos, la de Ricardo Martinelli. Hoy vamos a tener uno de ellos, a Franklin Arosemena Torrijos. Vamos a hablarle sobre todas estas cosas a la vuelta. Así es.